Hola, soy José Ángel. Bienvenidos a Hoy es un buen día para programar. En este vídeo vamos a aprender que a partir de C++11 podemos calificar los métodos con una determinada marca que le indica al compilador si ese método en particular se puede ejecutar en el contexto de un objeto temporal. De manera que, por ejemplo, si tenemos una función que crea un objeto y sobre este objeto llamamos a un método que asigne, por ejemplo, un determinado valor, como este objeto ha sido devuelto por una función y es un objeto temporal, lo mismo no tiene mucho sentido que se pueda asignar un determinado valor. De manera que podemos indicar al compilador que en ese contexto en particular de un objeto temporal que no se pueda llamar a esa función y que no nos permita asignar un valor a un objeto que se va a destruir inmediatamente. Vamos a ver estos calificadores en acción en este vídeo. Bien, pues vamos a intentar simular el problema que he dicho en la introducción del vídeo. Vamos a hacer aquí un include de string y vamos a hacer nuestra clase person. Esta clase vamos a hacer que tenga un campo, un miembro de tipo string que va a ser el nombre. Vamos a hacer ya de manera pública un getter que me va a devolver una referencia constante al nombre. Auto getName const. Esto va a devolver una referencia constante, std string const reference, y vamos a implementarlo como return name. Ya lo tenemos. Bien, ahora vamos a hacer una función que nos va a devolver por valor un objeto temporal de este tipo. Auto create person y va a devolver un person. Y ahora vamos a hacer dentro de nuestro main una iteración sobre los caracteres que tengan nombre de una persona devuelta por person, utilizando un for de rango. For char character char c en create person punto getName. Y aquí pues haríamos una comprobación, lo que fuese, por ejemplo, if c es igual a comillas, espacio, comillas, pues haríamos lo que quisiéramos hacer. Bien, esto, si te fijas, estamos creando una persona con un objeto temporal y después estamos llamando al getName. Posiblemente dentro de esta lógica no sea fácil de ver porque el compilador, pues con el lenguaje nos está ocultando un poquito lo que está pasando por debajo, pero esto es equivalente. Es decir, el compilador, cuando se encuentra con este for de rango, realmente lo que va a hacer es hacer una referencia a createPerson.getName, o sea, auto ref es igual a createPerson.getName, y se va a quedar con esta referencia. GetName me devuelve una referencia constante a un campo del objeto, pero después de que se ejecute esta línea se va a destruir el objeto persona, de manera que la referencia que tenemos ya no nos va a valer. Y el compilador continúa. For auto pos es igual a std begin de ref, siempre que pos sea distinto de std end de ref, pues más pos. Y aquí nos haría nuestro char c es igual a asterisco pos y ya se sustituiría el resto de código. Esto es lo que hace el compilador cuando se encuentra con un for de rango. Así que aquí vemos el problema. Tenemos un objeto temporal, hemos obtenido una referencia a un campo de este objeto temporal y el objeto temporal aquí ha desaparecido. De manera que con esto nos vamos a encontrar con un problema. Bien, pues vamos a ver cómo podemos solucionar este problema. Bien, pues una manera de solucionar este problema sería directamente indicar que el getter, esta función de getName, no devuelva una referencia constante, sino que devuelva directamente una copia, un tipo valor. De manera que aquí ya no voy a tener ningún problema porque lo que devuelve getName es una variable nueva que ha solicitado memoria del montículo y aquí va a tener vida. Pero va a tener vida después de que se destruya este objeto, el objeto padre. Pero esto va a degradar mucho el rendimiento de nuestra aplicación. Y a mí no me interesa esto. Yo lo que quiero es poder tener una referencia constante a este objeto, pero también tener la posibilidad de mover el contenido de esta variable en determinados contextos. Si yo tengo una persona, auto persona es igual a createPerson,
esta es un objeto que tiene nombre y yo quiero tener la posibilidad de llamar a persona.getName sin necesidad de mover, porque quiero llamar persona.getName varias veces en la lógica de mi programa. Pero en este caso en particular, a mí lo que me interesaría es, como sé que el contexto en el que se está ejecutando el método getName es sobre un objeto que es temporal, me gustaría tener la posibilidad de poder indicarle al compilador, oye, en este contexto en particular no quiero que llames a este método, sino que llames a un método específico que lo que va a hacer va a ser mover el contenido de la cadena y me la va a devolver, que tendría una firma parecida a esta, auto getName. Esto va a devolver un objeto de tipo valor, pero en el cuerpo, la implementación del método, vamos a hacer un return std move de name. Fíjate que esto no entra en conflicto con la recomendación que vimos en un vídeo anterior en el que se indicaba que jamás devolviésemos un return move de un objeto temporal que se haya creado dentro del propio método o función. Este objeto no es un objeto temporal que sea declarado dentro de este método, porque es un objeto que está declarado dentro de la clase. Y en este caso particular a mí me interesa mover el contenido de name para que no se haga ninguna solicitud de memoria en el montículo. ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos indicarle al compilador que queremos que este método se ejecute en el contexto de un objeto temporal y sin embargo que este otro método, que sería el método de referencia, se ejecute en el contexto de un objeto que no es temporal? Bien, pues a partir de C++11, al igual que en C++98 teníamos los calificadores que nos permitían indicar que un método era constante, de manera que solo se podía ejecutar sobre un objeto que fuese constante. Bueno, en realidad constante y no constante. Los métodos que no estaban marcados con el calificador de constante no se podían ejecutar sobre objetos que eran constantes, sobre referencias constantes del objeto. Pues a partir de C++11 tenemos varios calificadores nuevos que se llaman calificadores de referencia, que además son incompatibles con los calificadores de valor, que es como se llama este calificador. Este calificador de este método se llama calificador de valor. Si tenemos una clase con un determinado método que está decorado con un calificador de valor, no podemos sobrecargar el mismo método con el mismo calificador de referencia. Así que tenemos o unos u otros, ¿vale? En este caso, lo que voy a hacer va a ser indicar que este método quiero que se ejecute cuando tenemos una referencia constante o no constante. Y eso lo voy a hacer indicándole const ampersand. Fíjate que es el calificador que va a la derecha del nombre. Fíjate que en el momento en el que acabo de indicar un calificador de tipo referencia, porque ya te digo, este era un calificador de tipo valor, y en el mismo momento en el que le pongo un ampersand ya es un calificador de tipo referencia. El compilador ya me está indicando que aquí tengo un error, porque que no está decorado con ningún calificador, implícitamente está decorado con un calificador que indica que no es calificador de valor constante. Por lo tanto, ya tengo la obligación en todas las sobrecargas de utilizar un calificador de referencia. Bueno, pues el calificador de referencia para referencias para objetos temporales sería ampersand. De esta manera, el compilador ya entiende que si se ejecuta el método getName sobre un objeto temporal, va a tener que localizar un método que esté calificado con ampersand, porque es el calificador de rValueReference, de manera que en este contexto se va a ejecutar, cuando llamamos a getName, se va a ejecutar el método que me va a hacer el stdmove. Sin embargo, en este otro contexto se va a llamar al método que esté decorado con una referencia constante. De esta manera, este código ya no nos va a dar ningún error, porque se va a instanciar el objeto persona. Sobre este objeto persona se va a llamar al método getName, que hace un movimiento, y se va a mover, gracias a la optimización de valor devuelto, se va a mover el contenido del texto name en esta variable, de manera que no se va a solicitar nada en memoria, y además como se ha movido, pues el objeto name apuntará a nulo y el destructor de persona que se ejecutará en esta misma línea no va a destruir nada, porque nosotros ya le hemos movido el contenido del texto en la variable ref, de manera que este código se va a ejecutar sin ningún problema. Bien, y ya por último vamos a elaborar un poquito más este ejemplo. Vamos a hacer aquí un include de vector,
Y vamos a suponer que tenemos un vector de cadenas de caracteres, un vector de std string, vamos a llamarlo nombres, y en este vector queremos añadir los nombres de persona. Nombres punto pushback de persona punto getName. Esto lo que va a hacer va a ser llamar a la sobrecarga de persona que devuelve una referencia constante, pero si además queremos ya añadir una última vez persona y sabemos que no vamos a utilizar este objeto persona nunca más, podemos moverlo. Entonces podemos hacer perfectamente un nombres punto pushback y decorando persona con stdMove, estamos indicando que ya va a ser temporal, y después de hacer que sea un objeto temporal ya llamamos a getName, de manera que en esta llamada se va a llamar a la sobrecarga de getName que mueve el contenido y lo va a mover dentro del vector de cadenas de caracteres. ¿Y cuáles son los calificadores de referencia que nos proporciona el lenguaje? Pues mira, vamos a hacer aquí un ejemplito muy sencillito. Voy a eliminar este código. Vamos a hacer una clase llamada C que va a tener 4 métodos: public, auto, foo. Primero tenemos la referencia no constante, std cout foo con referencia no constante. Aquí lo tenemos. Muy bien. Tendremos también la referencia constante. Tendríamos también, vamos a hacer aquí un b de vector iostring, ¿vale? También tendríamos la referencia de tipo R de movimiento, rValueReference, no constante, y por último tendríamos un rValueReference constante. Es decir, que este método se va a ejecutar en el caso de que el objeto no sea temporal y que no sea constante, este en el caso de que no sea temporal pero que sea constante, y este en el caso de que sea temporal pero no constante, y este que sea temporal y además constante. Vamos a comprobarlo. Vamos a hacer un C, y ahora voy a llamar aquí a c.foo, y este va a llamar al primer método porque es no constante y además no es temporal. Voy a instanciar un objeto de tipo C y voy a llamar a foo. Este lo que va a hacer va a ser llamar a esta otra referencia. Voy a ordenarlos de esta manera. Perfecto. Va a llamar, como es un objeto temporal, se va a llamar a la función foo que se ejecuta en el contexto de un objeto temporal. Y vamos a hacerlo también con un move, std move de c.foo. Esto va a ser exactamente igual, se va a llamar exactamente el mismo método que va a ser el de referencia temporal. Y por último vamos a hacer una referencia constante. Vamos a hacer un objeto constante, cconst, pues c2 por ejemplo, c2.foo. Como es un objeto constante, se va a llamar a la sobrecarga para referencias constantes, y si hago un move, std move de c2.foo, se llamará a la aquí tengo que poner const, se va a llamar a esta sobrecarga, que es la que se ejecuta sobre objetos constantes y además temporales. Vamos a compilarlo y aquí lo tenemos. En el primer caso se llama a la referencia, al método que es una referencia no constante. El segundo y el tercero a las referencias temporales constantes. El tercero referencia constante, y por último la referencia temporal constante. Bien, pues ahora vamos a mejorar nuestra clase string para asegurarnos de no poder asignar cadenas a un objeto string de tipo temporal. Voy a eliminar esto y voy a eliminar también esto de aquí, y vamos a recuperar la clase string que teníamos en rValueReference. Sí, aquí la teníamos. Entramos aquí
Esta es nuestra clase string. Como puedes ver, pues tiene un constructor que recibe una cadena, un puntero, un constructor de copia, un constructor de movimiento, y aquí teníamos declarados dos operadores de asignación. El operador de asignación que recibe una referencia constante y el operador de asignación de movimiento. En ninguno de ellos les hemos puesto un decorador de referencia, de manera, o sea, un calificador de referencia, de manera que yo podría perfectamente hacer lo siguiente. Yo podría hacer un string, cadena, perdón, voy a hacer una función, auto, crea cadena, return string, por ejemplo, hola mundo, y yo podría hacer perfectamente un crea cadena igual a 1, 2, 3, 4, 5. Al igual que también podría hacer perfectamente un auto cadena es igual a crea cadena, y aquí podría hacer perfectamente un std move cadena es igual a 6, 7, 8, 9, 10. Fíjate que esto no tiene ningún sentido. Estoy asignando cadena a un objeto temporal y aquí estoy asignando cadena a un objeto que yo he indicado que ya no me interesa su contenido. Pero esto no me va a dar ningún error de compilación porque los operadores de asignación se pueden ejecutar en todos los contextos porque no están calificados. Vamos a compilar esto. Sí, me está dando un error que no tengo incluido el cstring, debido a que se estaba llamando strlen. Si yo compilo esto, me compila, me ejecuta sin ningún problema, aunque no tiene ningún sentido. Entonces, ¿cómo puedo forzar a que no se pueda ejecutar los métodos de asignación en este contexto de objetos temporales? Pues tan sencillo como poner un calificador de referencia en ambos. Aquí indico que este operador de asignación solo se puede ejecutar si el objeto no es constante y no es un objeto temporal, y aquí exactamente lo mismo. Si ahora intento compilar esto, voy a tener errores de compilación porque me va a indicar que los objetos el método de asignación no se puede ejecutar en este contexto porque son objetos temporales. Fíjate que yo aquí sí que he podido asignar cadena es igual a lo que sea. Aquí no tengo ningún problema porque es un objeto con nombre que no es temporal, pero aquí voy a tener un error y aquí voy a tener un error porque son objetos temporales y nuestros métodos, nuestra sobrecarga de asignación están indicando mediante estos calificadores de referencia que únicamente se pueden ejecutar en el contexto de un objeto que no sea temporal.